quiero comenzar haciéndonos una pregunta a todos nosotros. Y la pregunta es la siguiente: ¿es posible que podamos estar alegres en medio del sufrimiento? Esta pregunta a simple vista podría parecer que nos presenta una contradicción o una incongruencia, porque humanamente es muy difícil que podamos estar alegres en medio del sufrimiento. Tal vez para algunos es inclusive ilógico o absurdo. Sin embargo, esa es la nueva manera de vivir que obtenemos producto de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Con respecto al tema del sufrimiento, quiero que se imaginen los siguientes tres posibles escenarios. Escenario número 1, es posible vivir una vida sin sufrimiento. Escenario número 2, en la vida enfrentaremos sufrimiento y producirá mucha tristeza y dolor en nosotros. Y número 3, en la vida enfrentaremos sufrimiento, pero aún en medio de eso vamos a estar alegres. Obviamente todos quisiéramos el primer escenario. Las malas noticias es que ese escenario no existe, por lo menos no en este mundo presente. Ese escenario está reservado al mundo venidero que nos espera cuando Cristo vuelva. El segundo escenario es el que lamentablemente muchas veces nos caracteriza. Y digo lamentablemente no porque esté mal que estemos tristes o que nos duela o que estemos afligidos cuando pasemos por momentos difíciles. Eso es muy importante que quede claro, no está mal. Sin embargo, no debería ser lo que nos caracteriza principalmente. Lo que nos caracteriza principalmente a los hijos de Dios en medio de la prueba debería ser el gozo y la alegría con la que caminamos y la atravesamos. Es uno de los frutos y una de las evidencias de que Cristo nos ha dado una una vida diferente a la que este mundo nos ofrece. De hecho, 2 Corintios 6, versículo 10 dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo: aparentemente tristes, pero siempre alegres. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Aparentemente tristes. Puede ser que por fuera nos veamos tristes. Puede ser que a veces tengamos lágrimas en nuestro rostro. Puede ser que a veces no tengamos la manera ni siquiera de levantar la cara del suelo. Pero realmente estamos siempre alegres. Contracultural, totalmente. Muy radical, quizás para muchos, pero no cuando lo vemos bajo el lente de lo que la Biblia nos enseña. Y de esto es lo que nos habla el pasaje hoy. Vamos a continuar estudiando la primera carta de Pedro. Si tienen sus Biblias con ustedes, los invito a que la abran en el capítulo 1. Vamos a estar del versículo 6 al versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 6 al 9. Y antes de leerlo, quisiera orar por todos nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias porque nos das el gran privilegio de estar todos juntos reunidos aquí y de estar prontos a estudiar una porción de tu palabra. Señor, mientras ahora cantábamos, ponías un pesar en mi corazón de imaginarme que todos, Señor, pasamos por diferentes pruebas, pero lo que pesaba mi corazón era imaginarme cómo las enfrentan las personas que no son parte de una iglesia, que no están rodeados por un cuerpo. Gracias, Señor, porque el cantar y orar unánimes, como Patiño nos enseñó, es una muestra de que tú estás con nosotros y de que no estamos solos. Yo te quiero pedir, mi Señor, que bendigas hoy la predicación de tu palabra. Te quiero pedir que por favor, Espíritu Santo, me llenes de autoridad, me llenes de pasión para que pueda enseñar tu palabra con claridad. Señor, dame un corazón pastoral, te lo pido, porque sé que hoy aquí deben haber personas en sufrimiento. Y mi oración, mi deseo es que este mensaje no solamente sea de ánimo y esperanza, sino de consuelo para sus vidas. Te pido que este mensaje no se edifique y que la palabra que hoy es sembrada, Señor, tu Espíritu se encargue de regarla en los días venideros para que pueda dar mucho fruto y estemos preparados para el día difícil.
Te damos gracias y es en el nombre de Cristo Jesús que todos juntos oramos. Amén. Vamos a leer el pasaje. Primera de Pedro 1, del 6 al 9, dice así, lo tenemos en la pantalla. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Hoy vamos a sacar de este pasaje 3 puntos y cada uno de los puntos lo quise escribir en forma de una pregunta. Así que vamos a contestar 3 preguntas. Para mí es una de las mejores maneras de estudiar la Biblia, hacerle preguntas al texto y con la ayuda del Espíritu tratar de contestarlas. Entonces la primera pregunta y el primer punto de hoy es, ¿cuál es el motor del gozo ante la prueba? ¿Cuál es el motor del gozo ante la prueba? ¿Y por qué puse la palabra motor? Porque hay momentos donde lo que estamos enfrentando en nuestra humanidad es imposible que algo empiece a generar gozo en medio de eso. Quizás una similitud, una comparación de motor podría ser cuando vamos manejando y nos topamos un camino muy feo y hay que meter la 4x4 para poder avanzar y no nos quedamos pegados. Eso es lo que me refiero con cuál es el motor, cuál es esa fuerza, cuál es ese impulso adicional y extra que no está en nosotros, pero que sí necesitamos para poder enfrentar las pruebas con gozo. Lo primero que nuestro pasaje nos dice en el versículo 6 es lo siguiente, dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice esto? ¿Qué es eso que era para ellos motivo de gran alegría? Rápidamente debemos concluir que se tiene que estar refiriendo a lo que Pedro venía desarrollando anteriormente. Y por eso es que quiero que leamos 1 Pedro 1, del 3 al 5, para refrescarnos la memoria. 1 Pedro 1, del 3 al 5 dice así, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. La pregunta es, ¿qué de todo lo anterior se refiere Pedro? Porque dice, esto es motivo de gran alegría para ustedes. ¿Qué de todo, Pedro? ¿Será que se refiere a su gran misericordia que nos hizo nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo? ¿Será que ahora tenemos una esperanza viva? ¿Será que nos espera una herencia que está reservada en el cielo? Una herencia incontaminada, indestructible e inmarchitable. ¿O será que Dios nos protege con su poder mediante la fe? ¿O será que es el hecho de que Jesucristo va a volver y su salvación se va a revelar de una manera final? ¿Cuál de todas? Esto es como cuando uno hacía un examen de marque con X y venían las opciones A, B, C, D, E o todas las anteriores. Y cuando uno veía todas las anteriores, yo no sé por qué uno dudaba un montón. Uno decía, uy, ¿será que son todas? No estoy seguro. Bueno, pues en este caso es todas las anteriores. ¿Por qué podemos responder con certeza que se refiere a todas las anteriores? ¿Cómo saberlo? Bueno, pues los eruditos han observado que en el lenguaje original de esta porción del libro de Primera de Pedro, del versículo 3 al versículo 9, lo que encontramos es una sola oración.
es difícil para nosotros tal vez notarlo porque en nuestras Biblias es un gran párrafo. Entonces no estamos acostumbrados a hacer oraciones tan largas. Pero parece que Pedro, inspirado por el Espíritu, agarró el lapicero o la pluma quizás y soltó la mano y le dio bastante. Porque el Señor le dijo, ponga todo eso. Pedro no se quería guardar nada, sino que nos comunica todo lo que Cristo logró e hizo por nosotros. Entonces, cuando leemos en el versículo 6, esto es para ustedes motivo de gran alegría, sin ningún temor podríamos quitar la palabra esto, traernos todo lo anterior, cortarlo, como si fuera un documento de Word, y darle pegar. Y podríamos decir, todo eso es motivo de gozo para nosotros. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo no va a ser motivo de gran alegría? Si lo que Pedro está enseñándonos es que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos receptores de la misericordia de Dios y que por su misericordia Dios nos ha hecho nacer de nuevo, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz y gracias a su resurrección, que lo que Cristo hizo nos da ya en el tiempo presente una esperanza viva. Y que esa esperanza es la que nos sostiene para que algún día podamos recibir una herencia que está reservada, que está guardada para nosotros en el cielo y que no es cualquier herencia. Es una herencia indestructible, es una herencia inmarchitable, es una herencia incontaminada. Es una herencia que no se va a ir para ningún lado, está reservada. Y quizás alguno piensa, ok, qué buenas noticias, la herencia está ahí reservada, pero ¿qué pasa si yo me quedo en medio camino? Pedro dice, no se preocupen, pues, porque el poder de Dios los protege mediante la fe. Y los protege mediante la fe ¿hasta cuándo? Hasta que Jesucristo ha de volver y revele su salvación final. Por eso es que Pedro exclama, alabado sea Dios. ¿Cómo no va a ser de alabado por todas estas verdades? Entonces todo esto es muy bonito, todo esto es muy poderoso, pero inmediatamente después viene la parte que no nos gusta. Pedro dice, esto es motivo de gran alegría para ustedes, a pesar de que han tenido que enfrentar diversas pruebas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos enseña que todo lo anterior, las verdades más preciosas de nuestra fe, las verdades más poderosas de nuestro caminar con Dios, no son verdades vacías. No son verdades frías, no son verdades académicas ni intelectuales, son verdades reales y poderosas. Y son aquellas verdades que son las que están diseñadas para sostenernos en los momentos de aflicción. Esas son las verdades que así como nos hacen querer decir, alabado sea Dios cuando todo marcha bien, son las mismas verdades que deberían hacernos decir y poder decir, alabado sea Dios cuando parece que nada marcha bien. Eso es lo que Pedro estaba reconociendo, esa gracia de Dios en la vida de estos cristianos, que a pesar del sufrimiento estaban llenos de alegría y el motor de su alegría, la 4x4 de su alegría, estaba fundamentado en estas verdades atemporales, en estas verdades eternas. Para mí este texto tiene una frase clave y es la frase a pesar de. De hecho la encontramos 2 veces en los versículos que estamos estudiando. En el contexto de este pasaje, a pesar de, es una expresión que nos comunica que aunque se presente una situación adversa, no va a terminar siendo un obstáculo ni un impedimento para eliminar nuestro gozo. Simplemente, no importa lo que sea, va a terminar siendo totalmente ineficaz para robarnos nuestro gozo. Quiero darles unos ejemplos de cómo podemos utilizar la frase a pesar de para que quede aún más claro. Yo sé que todos sabemos cómo utilizarla, pero simplemente quiero ilustrarlo. Podríamos decir de una mamá que a pesar del dolor volvería a dar a luz a su bebé.
O cuando nos comemos algo delicioso, podríamos decir, a pesar del costo, volvería a pagar para comerme eso, o volvería a invertir todo ese tiempo cocinando para comerme eso. O cuando visitamos un lugar hermoso, podríamos decir, a pesar de todo el tiempo, volvería a manejar para poder estar aquí. Son solo ejemplos. El punto es que la frase a pesar de es muy poderosa. ¿Y por qué es muy poderosa? Porque nos comunica que algo es tan fuerte que aunque haya una oposición o una resistencia, no va a ser capaz de intrometerse. Cuando usted y yo decimos algo y después decimos a pesar de, lo que estamos diciendo es no importa todo lo que esté alrededor. Esto es más importante, esto es más grande. Y esto es lo que estaba pasando en medio de esta comunidad. Una comunidad que estaba en sufrimiento, una comunidad que estaba dispersa, una comunidad que estaba como extranjera. Y parece que Pedro nos está enseñando que a pesar de todo eso, había gozo en su vida. El sermón de hoy se llama Gozo a pesar del sufrimiento. Y más que un título bonito o que engloba el contenido de mi enseñanza, es un título que nos comunica el poder del Evangelio. Estas son las buenas noticias del Evangelio, que aún en medio del momento más oscuro, a un momento del caos, como estábamos cantando ahora, aún en el momento en el que no podemos entender, en Cristo hay gozo para atravesar y permanecer en medio de la prueba. Yo no sé hoy quién podría pararse aquí o en cualquier otro lugar del mundo y asegurarle eso a usted. El que le asegure que no va a pasar por pruebas, le está mintiendo. Pero ¿quién nos podría asegurar que vamos a tener gozo en medio de la prueba? Solo Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso es que digo que esto nos comunica el Evangelio y la esperanza que hay en Él. Solo en el Señor podemos encontrar esas palabras. Si ya descartamos el primer escenario, que no es posible vivir un mundo sin sufrimiento, tenemos que sí o sí quedarnos con esto. Ese es el mejor escenario posible. No sé lo que voy a enfrentar. No sé cuánto tiempo va a durar. Pero si alguien me está ofreciendo una manera de, a pesar de eso, aún enfrente lo peor, enfrentarlo con gozo, yo no sé ustedes, pero yo quiero eso. Entonces el primer punto es que solo en el Evangelio y solo en lo que Cristo ha hecho por nosotros encontramos el motor y la 4x4 para poder enfrentar los momentos más difíciles y más oscuros de nuestra vida. La segunda pregunta que vamos a tratar de contestar o que vamos a contestar es ¿cuál es la anatomía bíblica de las pruebas? Muchas veces cuando hablamos de pruebas podría sentirse como que es algo muy repetitivo o cliché, como que siempre podríamos pensar que siempre nos dicen lo mismo, como vamos, o el Señor está con usted, y tal vez son cosas ciertas, pero si encontramos un texto que nos habla de la prueba, creo que deberíamos analizarlo con detenimiento y tratar de escarbar todo lo que el Señor nos está enseñando sobre eso. Entonces, creo yo que en este pasaje encontramos 3 características de cómo es el sufrimiento desde una perspectiva bíblica, y las encontramos en el versículo 6. Pero quiero que comparemos 2 versiones, porque cuando hay muchas veces que comparar 2 versiones nos permite encontrar lo mejor. Entonces vamos a leer Nueva Versión Internacional y Nueva Biblia de las Américas. Nueva Versión Internacional dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y Nueva Biblia de las Américas dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Entonces aquí, en este versículo, vemos 3 características de cómo son las pruebas desde un lente bíblico.
Lo primero es que el sufrimiento es por un poco de tiempo. El sufrimiento es por un poco de tiempo. Quizás algunos dicen, bueno, pues yo siento que llevo toda una eternidad en medio del dolor. Pero por eso es que es tan importante saber esto y que esto sea lo que informe nuestra fe, porque si no se va a volver demasiado cuesta arriba. De hecho, el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17 dice lo siguiente: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. La razón por la cual podemos decir en medio del sufrimiento que es por un poco de tiempo es porque cuando lo comparamos con la gloria eterna que iremos de disfrutar cuando estemos con nuestro Señor, realmente es como si no fuera nada. Hace unas semanas saqué una semana de vacaciones para ir a los Estados Unidos y visitar a unos amigos que viven allá, y aproveché para correr una maratón a mí lo que me gusta es correr. Había hecho una maratón en el 2021, luego nació nuestra hija y entonces como que salí de las canchas y me volví a lanzar el agua a ver cómo me iba. Y cuando uno está en la carrera, uno tiene demasiado tiempo para pensar cosas, porque en 42 kilómetros hay mucho chance para pensar. Y parte de lo que uno piensa son a veces cosas muy negativas, como ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Verdad? ¿Por qué me levanté hoy a las 3 de la mañana y estoy aquí haciendo fila para entrar en un baño portátil antes de salir a la carrera? ¿Quién pagaría por esto? Y cuando uno va corriendo, en las dos que he hecho, me ha tocado la dicha de que hay personas ahí con carteles haciéndole porras a uno, y normalmente son cosas vacilonas, de seguro yo para subirle el ánimo en medio de lo que uno va pensando. Y a mí el que más risa me dio, o el que más me motivó, fue uno que decía: acuérdese que usted pagó por esto. Y yo decía, sí, yo pagué por esto porque yo quería hacerlo y quiero terminarlo, y aquí hay que seguirle dando en medio de lo que esté pensando. Y cuando uno llega a la meta, uno dice, ya, eso fue todo. Ya. Pensé que no lo iba a lograr, pensé que me iba a ir mejor o lo que fuera, pero todo lo demás ya no importa. Las madrugadas, los viernes acostarse temprano para el día siguiente madrugar, el tener cuidado con qué se come uno para que el día siguiente no ande con la panza jodida, el pagar, los entrenamientos, la carrera, todo, ya no cruzó la meta y todo eso ya no existe. Lo que existe es la sensación y la satisfacción de que se logró el objetivo. Y creo que eso es lo que Pedro nos quiere traer a la mente un poquito, con lo de que por un poco de tiempo. Lo que pasa es cuando estamos en la carrera y las piernas duelen y las piernas cansan y uno ve que otra gente va igual o peor que uno dice, yo no sé si lo va a lograr. Pero el Señor nos sostiene y nos recuerda. Una manera en la que nos sostiene es recordándonos que es por un poco de tiempo, que va a tener un fin. Quizás para algunos la prueba nunca se va a acabar. ¿A qué me refiero con eso? A que tal vez, como dice Pablo, el Señor puso en mí un aguijón que le he pedido que me quite muchas veces y no lo quita. Quizás para algunos la prueba va a acabar hasta que estén en los brazos del Señor. Pero el punto es que la prueba va a tener un fin, sea en este tiempo o sea cuando lleguemos cara a cara al Señor. Lo segundo que nos enseña el versículo 6 es que las pruebas son diversas. Ambas versiones lo dicen igual. Dice, han tenido que sufrir diversas pruebas. Lo que esto nos dice es que la cartera del sufrimiento es muy amplia, inclusive más amplia de lo que nos imaginamos. Puede que una persona que nunca experimente una enfermedad muy grave, una enfermedad terminal, o esté en una crisis de desempleo, más bien puede ser
que una persona nunca enfrente esas cosas y no signifique que no esté siendo probado por el Señor. Tener presente esto es muy importante porque nos genera dos cosas. Número uno, no desestimar ni despreciar lo que otros están enfrentando. Que nunca digamos, no, como esa persona nunca ha sabido lo que es que se le muera un familiar de cáncer, no sabe lo que es pasar por donde asustan. No somos nadie para decir eso. Cuando a mí me ha tocado predicar sobre textos del sufrimiento, me cuesta, porque si soy sincero, a veces siento que no he pasado por donde asustan. Y luego el Señor me recuerda que eso es un estereotipo mío. Porque la verdad es que sí han habido muchos momentos en mi vida donde me he sentido muy cansado, donde me he sentido muy afligido, donde he llorado, donde siento que no tengo fuerzas para continuar o he tenido ganas de tirar la toalla. Y la segunda razón por la cual es muy importante es porque nos prepara de antemano. Y nos dice, son diversas. Como diciendo, puede llegar lo que sea. Yo sé que eso no suena como muy alentador, pero creo que es mejor porque cuando no vivimos de esa manera es cuando nos damos un golpe en seco. Porque pensamos de que vamos por la vida y que todo es color de rosa y que todo va a marchar bien, en vez de tener una buena teología del sufrimiento y pensar que vivimos en un mundo caído y que lo normal más bien debería ser que constantemente estemos en aflicción o adversidad. Esta palabra diversa es como cuando uno va a EPA, a la zona de pinturas, y uno anda buscando un color y le abren toda la paleta. Así es como, eso es lo que tiene en mente el autor cuando habla de diversas. Solo de los azules hay como 100 y es solo un color. Entonces, lo que el Señor quiere enseñarnos con esto es, tenga compasión, no desestime lo que nadie esté viviendo y enfrentando y esté preparado. Porque puede suceder cualquier cosa. Cuando digo esté preparado no me refiero a tenga un plan para salir de eso, no. Me refiero a no tenga su expectativa en que más bien todo va a estar bien. Entonces, número 1, son por un poco de tiempo. Número 2, son diversas. Y número 3, la aflicción llega a nuestra vida si es necesario, dice la versión de las Américas. Puedes ponerlo, por Fariel, donde están las dos. Aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario. En la nueva versión internacional parece que no aparece eso, pero yo creo que sí aparece cuando dice hasta ahora han tenido. Parece como que hay alguien detrás. Si yo digo han tenido, es como que hay algo que lo está permitiendo. Entonces han tenido si es necesario. Si es necesario, ¿según quién? Según el Señor. Las pruebas en nuestra vida no son aleatorias, no son producto del destino ni del azar, no son casualidad ni coincidencia. Las pruebas en nuestra vida son parte del gobierno soberano de Dios. De hecho, veamos lo que dice 1 de Pedro 4:19, unos versículos más adelante, dice así. Así pues, los que sufren, ¿según quién? Según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Parece que lo que Pedro nos está diciendo es, si está en prueba, en sufrimiento, entréguese a Dios. Como, Señor, aquí estoy ahí, me tiro en tus brazos. Entiendo que lo que estoy pasando es según tu voluntad. Esto quiere decir que la prueba nunca toma a Dios por desprevenido, más bien todo lo contrario. En medio de la prueba, Dios sigue sentado en su trono, reinando. Y ver las pruebas de esta manera es sí o sí necesario para que podamos atravesarlas con gozo. Necesitamos confiar que en el momento de la aflicción nuestro Dios no se ha marchado ni se ha ido a ningún lado, sino que está ahí mismo con nosotros. Como dijo Daniel, o más bien creo que fueron sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno en llamas, nuestro Señor Dios puede sacarnos de esto, pero si no nos saca, aún lo adoraremos. Y de un pronto a otro vieron a un cuarto hombre en medio de las llamas. Ese era el Señor con ellos.
Quizás esto es lo más contracultural que podemos escuchar en este tiempo presente. No estamos acostumbrados a que nos digan que nuestro Dios, que un Dios bueno, permite eso. Quizás el mayor obstáculo en medio de la prueba es que nos lleva a dudar de la bondad de Dios. Eso fue lo que hizo el enemigo en el principio, en el jardín. Puso una semilla en Adán y Eva de que Dios no estaba siendo bueno con ellos al restringirles comer de cierto fruto. Porque un Dios bueno no les daría acceso a todo lo que Él creó. ¿Por qué restringirles algo? Coman de eso. Y más bien llegarán a ser como Dios. Y la semilla fue sembrada, encontró una grieta, el enemigo entró. Y hoy vivimos las consecuencias de su desobediencia. El Señor siempre es bueno, aun cuando no podamos entenderlo. Y la tercera y última pregunta que vamos a contestar hoy es: ¿por qué suceden las pruebas? O dicho de otra manera, ¿cuál es el propósito de las pruebas? No crean que me estoy metiendo en un terreno minado. No pretendo decir algo que parezca que estoy insinuando que soy capaz de conocer los designios de Dios. No hay nadie como Él. Solo Él es perfectamente sabio, perfectamente justo para determinar y permitir lo que sucede en nuestra vida y entender la razón completa de por qué permite eso. Nadie más, ningún otro ser humano puede hacer eso. No obstante, parece que el pasaje sí nos da una respuesta y lo encontramos en el versículo 7. Quiero que lo leamos. 1 Pedro 1:7 dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Aquí encontramos la famosa ilustración del oro. Y Pedro usa el oro como una analogía y como un contraste. Analogía porque dice que así como el oro es acrisolado, o sinónimo de acrisolar, purificar, así como el oro es acrisolado, purificado en el fuego, así nuestra fe es purificada a través del fuego de la prueba. De hecho, veamos lo que dice Proverbios 17:3. En el crisol, para el que no sabe qué es un crisol, es el recipiente donde se fundía el oro para ser purificado. En el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. Entonces, básicamente lo que Pedro está diciendo es: así como el oro es purificado a altas temperaturas, así el Señor purifica su fe a través de la prueba. Pero también hay un contraste, y el contraste es que dice que el oro es perecedero, mientras que nuestra fe no lo es. Puedes poner el versículo 7 de nuevo, dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Entonces Pedro está contrastando que el oro, que es perecedero, que se acaba, que no es inagotable, se acrisola al fuego. Y luego dice: cuanto más su fe, que es mucho más valiosa que el oro y que no es perecedera, necesita ser también acrisolada por el fuego. Tal vez hoy en día es difícil imaginarnos la comparación, porque a no ser de que queden personas muy millonarias, no utilizamos oro como tipo de cambio, ¿verdad? Pero yo sí conozco, no conozco personas, pero tengo un amigo que trabaja en una compañía que eso es lo que se dedica a la compañía. Le administra las inversiones a la gente y la gente, como invierte, es con oro. Pero independientemente de que no vivimos en esos tiempos donde tal vez en aquellos alguna gente sí tenía oro y pagaba con oro,
El punto es el mismo. El oro es quizás lo más valioso que nos podemos imaginar cuando pensamos en un material. Cuando alguien dice, es que es de oro, uno dice, wow, es que es muy preciado, es muy valioso. Y Pedro aquí está diciendo que nuestra fe es más valiosa que el oro. ¿Alguna vez habían pensado en eso? Que lo más valioso que existe en nuestra tierra, nuestra fe es más valiosa que eso. Es mucho más importante. Y dice el texto que nuestra fe no es perecedera. Y esto me hizo pensar, porque siempre he pensado que nuestra fe, va a haber un momento donde ya no se ocupa fe, porque vamos a estar con el Señor cara a cara. Pero no estoy seguro si ahí va a dejar de existir nuestra fe. Porque una parte de la fe es creer. De hecho, Jesús le dijo a Tomás, Tomás fue un salado. Jesús resucitó y se le aparece a los discípulos y estaban los 10 menos Tomás, porque quién sabe dónde estaba, y Judas porque ya se había suicidado. Y Tomás no, pobrecillo. Y entonces llegan los 10 y le dicen, Tomás, no sabes, se nos apareció el Señor. ¿Cómo? No puede ser. Es más, a no ser que se me aparezca y meta mis manos en sus heridas, no voy a creer. Y el Señor por pura gracia se le aparece. Y Tomás mete las manos en sus heridas, los dedos en sus heridas y cree. ¿Y qué le dice el Señor? Bienaventurados los que creen sin ver. Hubo unos que creyeron porque vieron. No me quiero desviar del tema. El punto es que por primera vez me voló la cabeza en pensar de que la fe no va a desaparecer cuando estemos en el cielo, porque parte de mi fe es creer quién es Cristo. Más bien, cuando esté en el cielo, mi fe va a ser perfeccionada, porque voy a ver a Jesús tal como Él es, y entonces mi fe va a ser completa. Entonces, nuestra fe no es lo que creemos momentáneamente sobre Cristo mientras que lleguemos a donde Él está. No es algo temporal, más bien es algo que se mantiene. La gran diferencia es que va a ir siendo perfeccionada hasta que lo veamos cara a cara. Y adivinen cómo es la manera en la que va siendo perfeccionada, a través de las pruebas. Si el oro, que es demasiado importante, si es demasiado valioso, necesita ser purificado, cuánto más nuestra fe, que es más valiosa que el oro, necesita ser purificada y ser probada por el fuego. Entonces, por más que no nos guste, las pruebas son muy importantes en nuestra vida, porque un Dios que es absolutamente sabio lo diseñó de esa manera para perfeccionar nuestra fe. Ahora bien, el fuego no solo purifica el oro, sino que también permite demostrar la autenticidad del mismo. Gracias. Si ustedes no saben cómo se acrisola el fuego, vayan a YouTube, yo lo vi ahí. Es muy fácil, hay miles de videos. Cuando el oro se funde a altas temperaturas, los metales que no son oro, o sea, lo que está impuro, se separa. Entonces, lo que no es oro va para acá, por así decirlo, y lo que es oro se mantiene aquí. Entonces, el fuego purifica, pero al mismo tiempo comprueba lo que ya era oro. ¿Sí me explico? Porque lo que ya era oro no se va para acá, se mantiene aquí. Entonces el oro purifica, el fuego purifica, pero al mismo tiempo autentifica y dice, es que esto sí era oro. Y eso es lo que hace la prueba en nuestra vida. Por mucho tiempo he leído este pasaje y no me ha quedado 100% claro. Porque tenía duda de que por qué mi fe necesita ser purificada. Y después de estudiar con detenimiento y a profundidad, he llegado a la convicción de que creo que sí, la prueba purifica, pero creo que lo que Pedro está detrás en este contexto es principalmente de demostrar que nuestra fe es auténtica. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra fe necesita ser probada? Porque al ser probada y darnos cuenta de que nuestra fe es genuina, eso nos da seguridad de nuestra salvación.
Porque vamos a pensar en esto. Si fuera que nuestra fe necesita ser purificada, es que la palabra purificada, yo creo que lo que genera en nosotros es, ok, se necesita ser purificada es porque no es pura. Y para que pueda estar con el Señor tiene que ser pura. O suave, un toque muy delicado lo que estamos diciendo. Estamos cruzando una línea casi de una herejía. Porque somos salvos solo por la fe, solo por la gracia, solo en Cristo. No somos salvos solo por una fe purificada. Entonces no es que Dios manda la prueba a nuestra vida para que nuestra fe sea purificada y esa fe pueda salvarnos. No, 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 no. Porque el ladrón en la cruz no tuvo mucho tiempo de que le purificaran la fe. Se lo llevó el Señor de una vez. Entonces, ¿cómo empatamos estas dos cosas? Y además, si nuestra fe necesitara ser purificada para yo poder tener comunión con Cristo, seamos sinceros, tendríamos que vivir en prueba 24/7. Porque por lo menos mi fe no está muy lejos de ser 100% pura. Lo que quiero decir es lo siguiente y lo voy a leer para que quede lo más claro posible. Somos salvos solo por fe en Cristo. Y esa fe necesita ser probada por Dios, no para que llegue a ser lo que necesitamos que sea para que podamos ser salvos, sino para demostrar que nuestra fe imperfecta en Cristo es genuina, verdadera y auténtica. Ese es el propósito de las pruebas. Las pruebas prueban nuestra fe. Las pruebas prueban que nuestra fe es genuina. Las pruebas prueban que nuestra fe es auténtica. Las pruebas prueban que nuestra fe es real. Y si nuestra fe es real, nuestra salvación es real. Y si nuestra salvación es real, adivinen qué, podemos tener gozo. Eso es lo que Pedro está detrás de este texto. Quiero leerles dos apreciaciones de dos teólogos que creo que me gusta citar normalmente a gente que explica las cosas mejor de lo que yo pudiera explicarlas, porque gracias a Dios su iglesia es universal y podemos sacar provecho de los dones que ha puesto en otros. Thomas Schreiner, quizás uno de los eruditos más respetados del Nuevo Testamento hoy en día, dice lo siguiente: los que verdaderamente creen persistirán en su fe y seguirán confiando en Dios cuando surjan dificultades. Esto revela que los creyentes han sido transformados por la gracia de Dios, pues encuentran gozo en Dios en medio de su dolor. Dejémoslo ahí. Lo que Thomas Schreiner está diciendo es que cuando una persona tiene gozo en Dios en medio del sufrimiento, eso es una evidencia demasiado fuerte de que esa persona sí o solo sí ha sido transformada por el Señor. Porque si no, no habría explicación detrás de ese gozo en medio de la prueba. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a estar gozoso y alegre en medio de lo que estás viviendo? Es un gozo sobrenatural que solo el Señor puede traer. Y Dios es tan bueno que permite la prueba para que podamos darnos cuenta de eso. Porque lo que usted y yo más necesitamos no es que nuestra vida esté libre de pruebas. Lo que usted y yo más necesitamos es todos los días ser recordados de que en el Señor hemos encontrado salvación. Por eso es que Jesús dijo: alégrense de que su nombre está escrito en los cielos. Regocíjense en eso. Usted y yo somos personas con amnesia espiritual y adivinen qué es lo que usted más necesita recordar mañana en la mañana: de que en Cristo usted ha sido salvado, de que en Cristo su deuda ha sido perdonada, de que en Cristo usted es una nueva criatura, de que en Cristo usted tiene una esperanza viva, de que en Cristo usted tiene una herencia reservada en los cielos, de que en Cristo Él va a volver y usted lo va a ver cara a cara. Eso es lo que necesitamos recordar más todos los días de nuestra vida. Por eso es que nos congregamos fin de semana tras fin de semana. Somos como un pueblo nómada que el Señor nos reúne, nos anima, nos fortalece, nos nutre, nos instruye y luego nos dice: vayan al mundo y testifiquen de quién soy yo. Pero en el mundo somos afligidos y decimos: uy, me siento como un pez fuera del agua. Y luego el Señor nos dice: vengan otra vez. El Señor ha establecido un ritmo para su iglesia en el que nos congregamos semanalmente para salir pochotones.
y recibir los balazos y otra vez salir pochotones. Porque cuando nos reunimos, detrás de lo que realmente estamos es de ser refrescados y recordados de la salvación del Señor. John MacArthur lo explica de la siguiente manera. Cuando pasas por una prueba profunda, sobrevive tu fe. Aún alabas al Señor. Aún le das gracias al Señor. O esa prueba aplasta tu fe y te hace alejarte de Dios. Ojo, qué rajado eso. No le estás demostrando tu fe a Dios. Él es omnisciente, Él sabe que nuestra fe es real, sino que es la manera en que se te demuestra a ti. Dios quiere que sepas que eres salvo y por eso te hace pasar por pruebas, porque las pruebas ponen a prueba tu fe. Y cuando sales del otro lado de la prueba y tu fe sigue intacta, sabes que eres real. Y eso es el motor de nuestro gozo. Saber que somos reales. Saber que nuestra fe es genuina. Y si nuestra fe es genuina, nuestra salvación es asegurada. Y si nuestra salvación es asegurada, no importa lo que enfrentemos aquí en el medio, nuestra eternidad está asegurada. Esto fue lo que pasó con Job. Job fue zarandeado por el Señor fuertemente. Algunos dicen, no fue zarandeado por el Señor, fue zarandeado por Satanás, que fue el que hizo lo que hizo. ¿Y quién le permitió a Satanás hacer lo que hizo? El Señor. El Señor es soberano siempre sobre el sufrimiento. Eso hay que creerlo, porque si no entramos en un terreno de arena movediza donde, Señor, ¿estarás aquí o no estarás aquí? ¿Estarás aquí o no estarás aquí? Satanás es un perro amarrado que el Señor controla. Así es soberano nuestro Dios. Pero Job fue zarandeado feo. Su familia, sus hijos, su propia salud. Y en un momento su esposa le dice, ¿todavía mantienes tu fe? Maldice a Dios y muérete. Y Job se mantuvo íntegro. Eso es Job 1 y 2. Creo que Job tiene como 40 capítulos o 42. Claro, después viene un montón de capítulos donde fe se ve, donde Job se ve zarandeado, donde sus amigos empiezan a echarle cosas en cara, donde le dicen, seguro te jalaste una torta y Dios te hizo eso. Puras cosas que son tonteras, pura paja. Pero Job se ve probado y al final del libro de Job vemos que Job dice, ay Señor, yo no entiendo, pero usted es el Señor, aquí estoy. ¿Sobrevivió la fe de Job? Claro que sobrevivió. No estoy diciendo que nuestra fe siempre está pochotona. Hay momentos duros. Hay momentos donde tenemos que luchar con la incredulidad. Hay momentos donde tenemos que decirle al Señor, como le dijo el padre cuando sanó a su hijo, Señor, creo, pero ayúdame a creer. El punto es que si nuestra fe al final de la prueba sigue siendo fe, el Señor nos demuestra y nos dice, usted es mío. Yo lo protejo, su salvación es asegurada y por eso es que tenemos gozo. Los versículos 8 y 9 son muy importantes porque son evidencias de esa fe genuina. Vamos a leerlo, 8 y 9. Son los últimos dos, dice así. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora, creen en Él. Y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Pedro sabía que él tenía una ventaja sobre su audiencia. Y la ventaja que Pedro tenía es que él había visto al Señor. No es cualquier ventaja, ¿verdad? Yo quisiera tener esa ventaja. Por eso les dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, haciendo referencia al tiempo en el ministerio terrenal del Señor. Y luego dice, y aunque no lo ven ahora, haciendo referencia a ese momento presente, creen en Él y se alegran. Pero a pesar de no haberlo visto y no verlo ahora, dice Pedro, ustedes lo aman. Y ustedes creen en Él. Y ustedes se alegran en Él. Porque esto es muy importante, porque en estos dos versículos encontramos 3 evidencias de que nuestra fe es genuina. Si aún en medio de la prueba, nuestro amor por el Señor se mantiene, nuestra fe y creencia en el Señor se mantiene,
y nuestro gozo en el Señor se mantiene, podemos estar seguros de que nuestra fe es genuina. Y parezco una lora, pero para que quede claro, y si nuestra fe es genuina, nuestra salvación es genuina, y si nuestra salvación es genuina, nuestra eternidad está asegurada. No estoy diciendo que siempre va a ser amor y fe y gozo. A veces va a ser como amorcillo. Yo he vivido demasiadas temporadas de esas, donde mi amor por el Señor parece que se está enfriando, donde mi fe no se siente tan efervesciente y donde mi gozo anda un poco apagado. Pero el Señor me mantiene y el Señor en algún momento sopla y enciende eso. ¿Y saben cómo lo enciende? A través de las pruebas. Porque a través de las pruebas nos lleva al final de nosotros mismos y nos hace depender de Él y nos recuerda, Señor, sos mi tesoro, sos todo lo que tengo. Podrá desfallecer mi carne, como dice el salmista, pero tú eres mi porción eterna. Sos todo lo que tengo, Señor. Y si ocupo vivir en prueba para darme cuenta que eres lo más valioso, Señor, aquí estoy. Y el Señor le echa y atiza el fuego. Pero luego viene un fruto lindísimo. Y es que saboreamos al Señor y decimos, el Señor es bueno. Seguir amando, seguir creyendo y seguir alegrándonos en Jesús a pesar de las circunstancias. Pero va a haber un momento donde eso se va a acabar y el Señor va a decir, he probado tu fe y me he dado cuenta que es digna, dice el texto, de aprobación, gloria y honor. Hacia ese momento nos estamos encaminando. Recapitulo, si la prueba demuestra que nuestra fe es real, nuestra salvación es real. Y si nuestra salvación es real, podemos estar seguros que no importa lo que venga, Dios nos va a mantener firmes hasta el final. Y porque vamos a llegar al final, desde ya podemos vivir con un gozo indescriptible y gozoso, glorioso. Porque nuestro bienestar no está en la ausencia de la prueba, sino en la garantía de que le veremos y estaremos con Él. Para terminar, quisiera cerrar con estas palabras de Warren Wiersbe, un teólogo de los Estados Unidos. Dice así: cuando Dios permite que sus hijos pasen por el horno, mantiene su vista en el reloj y su mano en el termostato. Y no te deja pasar por más de lo que puedas soportar. Así que Casa 242, no tengamos miedo de las pruebas. Él sabe qué tan caliente y cuánto tiempo. Lo que nosotros sí sabemos es cuán amoroso y bondadoso y fiel siempre ha sido con nosotros.